vehículos de transporte masivo, ya que la tecnología que utilizan pues, es de combustibles sólidos que están haciendo esto, contaminando nuestro aire. Si a eso le sumamos que nos tenemos que meter en un vehículo por N tiempo para llegar a nuestras oficinas, no solo tenemos contaminación ambiental, sino que también tenemos contaminación visual, algo que la gente hoy por hoy cada vez quiere menos. ¿Por qué? Porque lo que en realidad queremos es dejar de utilizar tapabocas, pongámoslo así. Si seguimos utilizando hoy transportes, medios de transporte que contaminan, que utilizan diésel, carbón, eh, si transportamos nuestra carga en medios que utilizan diésel altamente contaminante, vehículos que son el común denominador del día a día, en este caso nuestros carros que normalmente son a combustión, vamos a tener un mundo con menos capacidad de aire a respirar. ¿Sabían ustedes que el 25% de la contaminación mundial se debe solo a medios de transporte y que anualmente suben un 2,5%? Sí, claro, cada vez compramos más vehículos, pero esos vehículos cada vez contaminan más nuestro ambiente. Si a esto le sumamos que las fuentes de energía no renovables, como es el tema de combustión de gas, carbón, petróleo para generar energía, aumenta la contaminación, dará como resultado que el CO2 siga aumentando. Si sigue aumentando el CO2, tendremos que resultado que la salud de las personas que habitamos este mundo hoy todavía tendremos, se verá afectada. La gente no estará cómoda, tendrá que utilizar tapabocas, no solo por la contingencia que hoy tenemos, sino que tendrá que ser un uso permanente del tapabocas. Lo que buscamos como nación, como país, como mundo, debería ser el poder respirar tranquilos. Para poder respirar tranquilos debemos disminuir la producción del CO2. Eso nos implica utilizar fuentes de energía renovables, alternativas, que sean amigables con el medio ambiente. Medios de transporte un poco no convencionales, llamémoslo así. Transporte público, como lo pueden ser el metro, tranvía, eléctricos que no contaminen. Si ya tenemos fuertes limpias, pues el transporte va a ser más amigable. Y al final, pues que el transporte público convencional o el que utilicemos sea eléctrico, que es un poco más limpio que el que tenemos. Esto no es un juego. Y si es un juego, ¿en qué equipo quieres estar? ¿Sí? El tema es que pasa el tiempo y la balanza está perdiendo equilibrio. Hoy por hoy, con lo del COVID, tenemos una ventaja. Vemos más verde, vemos menos temperatura ambiental y los índices de contaminación se han reducido. La movilidad eléctrica, ¿qué nos va a implicar entonces? Salud, sí, un bienestar para cada una de las personas. Y medio ambiente, tendremos un medio ambiente para vivir. Eso es su versión básica. ¿Por qué en su versión básica? Porque movilidad eléctrica también es uso de recursos renovables. Si hablamos de que queremos disminuir la contaminación, también debemos empezar a implementar fuentes de energía no convencionales o renovables, el sol, el viento, mareomotriz, geotérmica, elementos que no contaminan y nos dan fortaleza para seguir viendo en este mundo. Generación distribuida. Cuando hablamos de puntos de recarga, la gente dice, quiero también ahorrar. Sí, voy a aumentar mi consumo de energía parcialmente en mi casa, pero quiero ahorrarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Implementar fuentes de energía alternativas distribuidas. En este caso, el gobierno ha implementado algunas leyes al respecto motivando este uso. Después viene el tema de autoconsumo. ¿Por qué? Pues tengo la fuente de energía, la primera parte la voy a utilizar yo, pero podemos llegar a un momento en que el excedente de esa energía la podremos entregar a la red. Tercero, el almacenamiento de energía. No lo voy a entregar a la red porque no tengo tanta capacidad, pues esa energía sí la voy a utilizar yo. Si la voy a utilizar yo, la tengo que almacenar. Hay dos métodos de almacenamiento. Uno en el vehículo y otro en baterías depositadas en casa. Por un mundo mejor, un mundo con futuro, debemos pensar en dejar de utilizar fuentes fósiles
de combustible y empezar a utilizar más la energía y fuentes alternativas y fuentes distribuidas que nos permitan desarrollar un mejor futuro, un futuro más limpio. Hasta ahí, preguntas. Ernesto, ¿tenemos preguntas? No, podemos continuar. La segunda parte del tema de esta presentación es el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, como será saber de muchos de ustedes, tiene más de 150 años de existencia. Arrancó primero que los vehículos a combustión. ¿Su debilidad cuál era? Su debilidad era la capacidad de almacenamiento de energía. En la foto vemos un vehículo con catenaria. Y dos, la velocidad. Estos vehículos solo alcanzaban una velocidad de 17 kilómetros por hora, mientras que el vehículo a combustión llegaba a los 25 kilómetros por hora promedio. Eso fue lo que frenó, pienso yo, pensamos muchos de los que estamos en movilidad eléctrica, que desaceleró el interés por este tipo de transporte. Sin embargo, este tipo de transporte tiene más historia que los vehículos a combustión. Hoy en Colombia, ¿cómo estamos? Hoy en Colombia tenemos cargadores eléctricos vehiculares sofisticados, con carga rápida, con cargas semirápidas. No solo los encontramos en ciudades principales, en otros tipos de ciudades ya los encontramos con alta tecnología. Los encontramos participando en flotas de vehículos. TCC tiene una política de que el 30% de sus vehículos tienen que ser eléctricos al 2030 y están haciendo ese tipo de conversiones. Algunas empresas han dicho, oiga, esto tenemos que hacerlo masificarlo, entonces han decidido montar puntos de recarga visibles, llamativos. Otras personas han decidido montar puntos de recarga públicos para que la gente pueda recargar su vehículo dentro de las ciudades. Tenemos puntos de recarga en universidades, en centros comerciales, en parqueaderos privados, en casas, puntos de recarga en hoteles y pues, ¿qué más? Que puntos de recarga ya en vía pública. Vía pública como este de Terpel, este es el lanzamiento que hubo de Terpel hace un par de meses atrás, donde ese primer punto de recarga a la afuera de Bogotá, hacia el lado del 80, y donde pues ese es el lanzamiento. O sea, tenemos un futuro para estructurar todo esto. Ahora bien, la pregunta que muchos hacen en Colombia es, ¿qué es primero? ¿Tener cargadores eléctricos vehiculares o tener vehículos? Muchas empresas dicen, hasta que no haya un volumen de vehículos, yo no voy a montar cargadores. Y la gente, los usuarios, cuando van a los concesionarios, dicen, yo quiero un vehículo, pero no veo cargadores. Hay un dilema ahí. Un dilema que podemos mirar desde otro punto de vista. La foto en la parte superior derecha es Europa. Los cargadores en verde son los cargadores disponibles, en verde más oscuro son los cargadores en uso y en color rojo son los cargadores indisponibles. Vemos un gran volumen de cargadores. En Colombia, si hacemos el mismo símil, encontramos que solo los puntos verdes es donde se han registrado cargadores. Aquí hay dos elementos. ¿Tenemos más cargadores de los que vemos ahí? Sí. En Colombia estamos hablando que tenemos más o menos 1.000 cargadores instalados para un parque automotriz de más o menos 1.700 vehículos, 1.800 vehículos. Pero no tenemos herramientas para conocer dónde están instalados y para promover el uso. Esa es una debilidad que hoy tenemos, que no tenemos herramientas digitales que nos permitan identificar dónde hay cargadores. Esta es una cortesía de Electromaps que nos permite ver los cargadores que la gente ha reportado en su momento. ¿Nos falta mucho por hacer? Sí, eso es lo bueno. No está hecho y ¿a qué le apuntamos? ¿A qué cambio le vamos a hacer? No, lo bueno es que ya se hizo el cambio y por ende ya podemos hacer ellos ya no pueden hacer muchas más cosas, sino una legislación de uso más allá. Nosotros podemos aún más aumentar esa legislación de uso, podemos implementar más vehículos, más cargadores, porque aún para Colombia sigue habiendo muchos elementos. Cuando vamos al vehículo eléctrico encontramos carros de alta gama con capacidades muy altas y empiezan a hablarnos de un conector, que el tipo 1, que el tipo 2, que el combo 1, que el combo 2, que el CHAdeMO, que el
Y después nos vamos a transporte público pesado y nos encontramos otros conectores. Ya no es Combo 1 ni Combo 2, sino GBT. Oh, esto que es más complicado todavía. Y aparecen otros kilometrajes, pero son reducidos, tan raro. Si es más peso o más capacidad. Y después nos vamos al tema del transporte de carga. Cuando hablamos en transporte de carga nos encontramos equipos de diferentes condiciones. Ya no nos dan por kilometraje, sino por capacidad. Y después vamos al concesionario. El concesionario nos plantea un vehículo con unas características, que la batería va en el piso, que la batería va adosada, que va en la parte superior, que solo funcionan las llantas delanteras, que solo funcionan las llantas traseras, que funcionan los 4 esquemas de llantas, que tienen 2 modos de carga. Después vienen las presentaciones de los vehículos utilities y empezamos a decir, ¿qué es lo que yo necesito? Después vienen los carros de alta gama, donde dicen, no, usted no solo tiene el conector A, sino el conector B adicionalmente. Y por último, el carro que todos quisieran tener, el Tesla, no, ese es el carro de moda, es el eléctrico, el más rápido, la conexión es mucho más fácil. Y no para ahí, sino que después nos dicen, ¿y qué tipo de conector vas a utilizar? ¿Y cuál es el ciclo de carga de la batería? Y la toma de decisión se vuelve altamente complicada. Entonces, una pregunta que nos debe surgir en ese momento es, ¿qué debo tener en cuenta al seleccionar un vehículo? Porque ni idea, o sea, no está fácil. No está fácil el pensar que debemos pensar o analizar para adquirir un buen vehículo. Es por eso que los invitamos a que piensen en lo siguiente. Primero, defina qué uso le va a dar a su vehículo, por qué lo está adquiriendo. Es un tema medioambiental, es un tema de uso, es un tema de negocio, ¿qué es el esquema que usted va a utilizar? Dos, ¿qué autonomía usted requiere su vehículo? Los vehículos, vamos a verlo más adelante, tienen autonomía desde unos 80, 100 kilómetros hasta 300, 400 kilómetros o más. Pero, ¿cuándo utilizo esa autonomía? ¿Por qué la necesito? Y tercero, ¿qué tipo de cargador necesito? Nos vamos a dar cuenta más adelante que dependiendo del uso del cargador, vamos a tener cargadores rápidos, semirápidos, normales o lentos. Vámonos. Uso. Es un vehículo para transporte. Voy a ir a la oficina para ir a recoger a mis hijos. No, necesito un transporte que va enfocado a prestar un servicio público, como puede ser los taxis. No, yo quiero hacer reparto de mercancías, pero donde el transporte sea económico. No, yo quiero montar de ruta escolar. No, lo que le estamos apuntando es a transporte masivo, en este caso buses, transporte de gran volumen de pasajeros o de carga, pero de carga de peso. En resumen, en particular estamos hablando de recorridos casa-oficina-casa. En ese tipo de recorridos ya empezamos al segundo slide, que es necesito mucha disponibilidad de carga, o sea, mi vehículo tiene que tener una batería muy grande, o en realidad decimos, no lo necesito porque en mi casa y en mi oficina hay cargador, en cualquiera de los dos lugares yo puedo eh, abastecer el vehículo sin ningún problema. Si bajo el costo de la batería, que es que sea de menor capacidad, bajo el costo del vehículo en síntesis. Flota liviana, transporte público. En el transporte público, ¿cuál es el interés? Pues que el vehículo esté trabajando, no que esté parqueado cargándose. Entonces yo ahí pienso otra vez en el segundo slide, la autonomía tiene que ser mucho mayor y el sistema de carga tiene que ser mucho más eficiente o mucho más rápido. Transporte de carga menor, paqueteo. Yo aquí ya no pienso en mucha carga, sino yo sé que el vehículo va a estar deteniéndose en varios lugares, entonces yo necesito cargas pequeñas que me permitan hacer eh, un abastecimiento rápido o pensar en una carga rápida en un overnight, o sea, toda la noche, pero que me permite trabajar todo el día, no que esté detenido el carro esperando a. Cuando hablamos de transporte de pasajeros, pues podemos mirar dos temas, cabeza y cola, que es de donde arranca el bus, hay una estación de carga, hasta el final del recorrido vuelvo y cargo. O puedo utilizar sistema pantógrafo y pensar en que el vehículo se va cargando a medida que sube y bajan los pasajeros. Entonces, estamos hablando de baterías livianas, ultra rápidas, más pequeñas y no grandes. En transporte de carga mayor, ahí sí es obligatorio el overnight porque necesitamos que durante la noche el carro se cargue lo suficiente para que pueda hacer largos trayectos.
En autonomía, como les decía, las capacidades que hoy encontramos son de 16 a 24 kilovatios hora, que equivalen de 100 a 150, 200 kilómetros de autonomía. Pero podemos llegar a baterías, que es lo que están llegando hoy por hoy a Colombia en el mercado, de 40 a 60 kilovatios hora, que equivale a 400 o mucho más kilómetros de autonomía. Pero tengamos en cuenta, cuando hablamos de autonomía y de la capacidad de la batería, que sería el equivalente, esto está diseñado y pensado para desarrollarse en condiciones casi perfectas. ¿Y qué es perfectas? En una superficie plana, cero inclinaciones. Aquí no nos afecta como en los vehículos a combustión, que el vehículo tenía que se tenía en cuenta la altura. Un vehículo sobre el nivel del mar es más eficiente que un vehículo a mucha más altura. Un vehículo en Bogotá consume más gasolina que un vehículo en la costa. En vehículos eléctricos esto no pasa. Lo que sí nos toca tener en cuenta es qué tan quebrado es nuestra sección montañosa. Para empezar a decir, de aquí a Tunja tengo una inclinación de 20-10 grados, lo que significa que se me va a afectar más o menos en 20-30% de la batería. Si le sumo el aire acondicionado, otro 20-30%. Entonces la autonomía de 16 kilovatios hora no va a ser de 150 kilómetros, va a ser de 80 o menos. Eso sin pensar en la carga. La carga, hablo de la capacidad que tiene el vehículo de transportar personal, ya está ahí definida. Lo que no está definido es la inclinación. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí lo que nos lleva a pensar esto es que no, definitivamente utilicemos vehículos con gran capacidad. O sea, uno ya empieza a decir, no, cuando vaya al concesionario necesito que me digan que la batería está mínimo de los 60 kilovatios hora porque voy a tener un vehículo a 400 kilómetros. Perfecto. Eso es lo que podrían muchos pensar. Pero esto tiene una implicación. A mayor capacidad a mayor capacidad de la batería, mayor será el tiempo de carga. Entonces ya no estamos pasando de un par de minutos, sino que vamos a pasar a un par de horas. El uso se vuelve otra vez sostenible, se vuelve interesante, o empieza a ser como, no, yo no puedo esperar 6 o 8 horas, 12 horas a que se cargue mi vehículo, tengo que hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué sacrifico? Autonomía. Un ejemplo práctico. Este es un slide donde queremos ver la capacidad de la batería en kilovatios hora versus el poder de carga de un cargador. Entonces, si tenemos un cargador de 300 kilovatios, hipotéticamente hablando, puede cargar una batería de 100 kilovatios hora en 16 minutos. Si la batería es mayor, entonces 150 kilovatios horas, pues ya no se va a demorar 16 minutos, sino va a demorar 20 minutos. Hasta ahí es claro. Pero ¿qué pasa si tenemos un cargador de 50 kilovatios y vamos a cargar una batería de 62 kilovatios? Esto es lo más común que ustedes ya encuentran hoy en Colombia. Este es el caso práctico del nuevo Nissan Leaf. 50 kilovatios de carga, que son algunos cargadores, los encontramos en Medellín, en Bucaramanga, en Bogotá, en Ibagué. ¿Cuánto sería el tiempo de carga hoy por hoy? Una hora. Wow, pero si me decían que con 300 kilovatios, sí, el problema es que hoy en Colombia no tenemos cargadores de 300 kilovatios. Lo máximo que los fabricantes están apuntándole a traer son cargadores de 100 kilovatios, no de 300 kilovatios. ¿Dónde encontramos cargadores de 300 kilovatios? En transporte público. Ahí sí lo encontramos, pero son baterías mucho más grandes, de 120, 150, 200 kilovatios hora de carga. Entonces necesita. Entonces, mi vehículo, súper cómodo, es muy inteligente, alta tecnología, pero yo sé que ese carro lo voy a cargar en al menos una hora en un cargador rápido. O sea, mi cargador de casa, ¿cuánto se va a demorar? Se va a demorar mucho más. Entonces uno diría, de pronto lo que tengo que buscar es una batería más pequeña, con una autonomía menor, que me permita desarrollar mi actividad cómodamente sin afectar la comodidad de mi vehículo. Entonces, miremos esos comportamientos. ¿Hasta ahí preguntas? Ernesto, ¿tenemos preguntas? No. Por favor, para las preguntas, de acuerdo con lo especificado al comienzo, las pueden hacer vía chat, identificándose con su nombre y la compañía
a la que pertenezca. Por ahora no hay, Germán. Ernesto, ¿alguien quiere hablar al respecto? ¿Quiere hacer la pregunta por micrófono? ¿Han pedido la palabra? No, al momento no. Perfecto. Entonces definamos en nuestra tercera parte, la definición es el cargador. En cargadores vamos a encontrar cargadores monofásicos, trifásicos, AC, DC y por potencia suministrada. Recordemos que los cargadores lo que se encargan realmente de entregarnos es una potencia determinada y continua al vehículo. Las potencias variables deterioran las baterías. Entonces lo que intentamos es que sea una potencia tranquila, variable, constante que le vamos a entregar al vehículo. En ese orden de ideas, demos inicio diciendo que hay dos tipos de carga inicialmente hablando. Las inductivas, donde el vehículo no tiene contacto físico con el punto de carga. Esto es lo que vamos a ver próximamente en la nueva Porsche que llega, en la Tiguan. Se carga magnéticamente 800 voltios, 32 amperios, pero no hay contacto. No hay contacto físico entre el punto de carga y el vehículo. O las conductivas, que es la que queremos tocar el día de hoy, donde mediante un conductor, un cable, llegamos desde el punto de carga a la batería, al vehículo y del vehículo a la batería, o desde un punto de carga al inversor o cargador de baterías a la batería. El inconductivo lo que nos dice es necesito un medio de transporte de la energía, AC o DC. Siempre se requiere. Una pregunta que les dejo ahí, ¿todos los vehículos vienen con su cable para carga? Les puedo comentar de una vez que no todos, solo los de muy alta gama vienen con dos cables, el cable DC y un cable de emergencia. Los vehículos de gama media o baja no lo traen. Entonces, ¿qué nos toca pensar? Que los cargadores que traigamos a Colombia o que distribuyamos o que busquemos en el mercado tengan su propia manguera. Con eso no tenemos este problema de que sí, tengo el vehículo, tengo el cargador y cómo llego de un punto al otro si no es una carga inductiva. Como les comenté, queremos revisar algo de cargas inductivas. Entonces, ¿qué es una carga inductiva? Es una carga donde existe un punto de carga, un cable y un vehículo. Entonces, tenemos el punto de carga, puede ser monofásico o trifásico, que tiene una característica fundamental en su toma. Tiene un cable que tiene unas clavijas que coinciden específicamente en este cargador. Después viene el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra obviamente no va a estar en el vehículo, va a estar en la estación de carga. Tiene que ser sólido, tiene que ser real, no puede ser una derivación, no puede ser un neutro, porque si no, la protección diferencial, la que nos va a salvar la vida a las personas que hagan uso de estos vehículos, no va a ser funcional. Después tenemos el cargador, hay vehículos que tienen cargador propio internamente, que sería el inversor, que me permite cargar la batería rápidamente, o tienen un punto de conexión directo en DC que llega directamente a la batería. En resumen, tenemos un cargador, una protección diferencial. Si tenemos protección diferencial, es sine qua non que tengamos el punto sólido de puesta a tierra, si no, la protección no va a funcionar y no nos sirve ni de breaker. Tercero está el cable. Si el cargador no tiene el cable, ustedes tienen que adquirirlo. Hay empresas que lo promueven, que los traen, que podemos adquirirlo. Sin embargo, hay otras aristas a tener en cuenta. En primera instancia es que le prueba el vehículo, en lo posible le prueba el cable. Si no le prueba el cable, sepamos que ese tipo de conectores en la nación, en Colombia, están disponibles para cargar. Si me preguntan qué es lo que hoy tenemos convencional en Colombia en uso, tenemos tipo 1, tipo 2 en AC y se encuentra fácilmente en todo Colombia, en todo el territorio. Para vehículos más pequeños como sería el Twizy está el conector Chuco, también se encuentra en puntos públicos como los vimos anteriormente, en centros comerciales, en parqueaderos y en vía pública, los vamos a encontrar. Lo que ya va a ser más difícil de encontrar son los conectores en combo, que son los conectores DC. En Colombia está normalizado que el combo a utilizar es el combo 1. No es malo, es una opción. El combo 2 no se normaliza. Entonces, como no lo tenemos normalizado en Colombia, no es el uso habitual. Pensemos en que cuando adquiramos ese carro, tenemos que averiguar bien cómo está migrando esto, cómo va esto, o cómo se está consolidando esto, para definir, no, definitivamente necesito que mi vehículo sea combo 1, con conector tipo 2 o tipo 1, porque ese sí no tengo problema.
Y por entre tanto, pues las características que les he comentado del vehículo. Las cargas conductivas podemos definir que tienen 4 elementos de carga. La carga lenta, que lo hemos determinado casi que exclusivamente para Colombia, donde lo conectamos a 110 voltios, el amperaje está oscilando sobre los 8 amperios, lo que no me da una potencia mayor a los 1000 kilovatios. Estamos hablando de 800 o menos kilovatios hora. El tiempo de carga de un vehículo en este toma corriente es 16 a 24 horas alrededor. Los modos de carga que estaríamos trabajando sería modo 1, modo 2, y los conectores, como les comenté en el caso anterior, puede ser Chuco, tipo 1 o tipo 2. Hasta ahí uno diría, bueno, si lo utilizo en pico y placa, no lo utilizo todos los días, es una opción a tener en cuenta. Si estamos en una carga normal, AC, la normal ya estamos hablando que es de 6 a 8 horas. Eso es lo normal que se encuentra tanto en Colombia como en el mundo. Aquí ya empezamos a tener en cuenta elementos diferenciadores. El voltaje de carga, 230 voltios monofásico, bifásico, trifásico, 400 voltios. Estamos hablando de que la corriente que vamos a utilizar ahí ya estamos hablando de 16 amperios, que la potencia empezaría desde los 3.7 kilovatios. ¿Por qué empezaría? Porque pasamos 3.7, 11, 22 kilovatios, podemos ir subiendo. Obviamente, si montamos la potencia del cargador, disminuiremos el tiempo de carga. Los conectores, nuevamente el modo de carga, modo 1, modo 2, y los conectores chupo, tipo 1 y tipo 2. Hasta ahí es muy similar al anterior, sino que el tiempo marca la diferencia, qué es más rápido o qué es lo que realmente necesito. En tercera instancia tenemos la carga rápida. La carga rápida la hemos determinado en AC y en DC. En AC, 230 voltios, monofásicos, trifásico 400 voltios. Amperaje desde 32 amperios y potencia desde 22 kilovatios, 22 y 43 kilovatios. ¿Por qué 43 kilovatios? En Colombia hay vehículos y en el mercado hay vehículos que podemos cargarlos con 43 kilovatios plenos y se van a cargar en una hora. Es el caso de BYD. Ellos tienen esa posición, esa característica. En DC tendríamos 400 kilovatios o más. El amperaje arranca de los 120 amperios y más, podemos llegar a 250 amperios fácilmente. Y la potencia en la que iniciamos el DC son 50 kilovatios. 50, 150, 100, 150, 200 y más potencia tenemos. Los tiempos de carga ahí ya los reducimos de 1 a 3 horas. En el ejemplo anterior podría uno decir, pero 1 hora no era mucho. No, porque la potencia de la batería es grande. Y entre más aumente la potencia de la batería, la capacidad de las baterías, pues vamos a aumentar el tiempo de carga. Entonces, por eso tenemos que aumentar la capacidad de los cargadores para esto. El modo de carga, ya aquí lo reducimos. Modo 3 para AC, modo 4 para DC. Los conectores, ya estamos hablando, si estamos en AC, tipo 1 y tipo 2, ya Chuco no aparece. Y en DC estaríamos hablando de los sistemas llamados combo, que sería combo 1, combo 2. Pero como vamos a ver seguidamente, aparece un nuevo conector en DC, que es el conector Chuco, es el conector japonés DC. En cargadores ultra rápidos, estamos hablando que los sistemas son superiores a 400 voltios. La corriente supera los 225 amperios, 125 amperios, estamos hablando de 200 amperios. La refrigeración de los cables en algunos casos se hace hasta por agua. Entonces, dentro del medio de comunicación del cable entre el vehículo y el cargador, también hay una señal de prender o apagar bombas de refrigeración. O sea, la electrolinera es mucho más compleja, pero existen y son fiables. La potencia arranca desde los 100 kilovatios y estaríamos cargando vehículos de 10 a 30 minutos. El modo de carga aquí ya es solo modo 4, que es DC, como les comentaba anteriormente. Combo 1, combo 2 o CHAdeMO. Algunos preguntarán, eso de tipo 1, tipo 2, ¿qué es? Es esto. Tipo 1 es la convención para los americanos. Tipo 1 tenemos en AC, en DC. Punto. Pero también tenemos el combo, el elemento en DC. La parte inferior es la transmisión de la potencia, es comunicación. La parte superior es comunicación.
En Europa se utiliza el tipo 2, que es un conector diferente. Por eso los vehículos no son compatibles. Alguien en una reunión que tuvimos esta mañana me decían, un vehículo que traigamos, cualquier vehículo que traigamos, ¿podemos conectarlo en cualquier momento, en cualquier lugar? No, no hay esa posibilidad. Habría esa posibilidad cuando utilizamos cables conversores de tipo 1, tipo 2, que los hay, tanto clavijas como tenemos el tipo 2 DC, donde son diferentes, la conexión es diferente, pero sigue habiendo comunicación. Y por último está el combo, que es la convención DC para el conector japonés. El conector japonés conocemos el GBT. Hay dos tipos, AC y DC. Aunque se parece al tipo 2, vemos que mientras que físicamente nadie puede cometer el error de conectarse. Pero el GBT tiene una consideración indispensable y es que es un modo de carga 1. O sea, la comunicación es muy primaria, muy básica, no tan sofisticada como la del tipo 1 y tipo 2 que pueden llegar a hablarse en algún momento con algún medio de conversión. En el chino no hay esa posibilidad. La posibilidad que tenemos es más es de un OK. Yo conecto el vehículo, estoy conectado, puedo transmitir energía, no transmite más. Mientras que en los conectores tipo 1 y tipo 2 ya hay características de la batería, temperatura, orden para prender compresor, orden para prender el radiador del vehículo, eh, capacidad de carga del vehículo, capacidad de carga del cargador. Hay mucha más interacción de datos. Y por último está el conector japonés. El conector japonés tiene algo en común. En AC es el mismo que el americano, pero en DC varía. El conector es CHAdeMO. ¿Cuál es la fortaleza del conector tipo CHAdeMO? Que es un conector prioritario. No importa si tengo un vehículo cargando en tipo 1 o en tipo 2, si le doy la orden a un CHAdeMO que comience la carga, lo va a hacer. Si vieron mi slide inicial, cuando empecé a hablar del tema de conectores, aparecían 3 mangueras y normalmente dejamos el CHAdeMO como una alternativa. ¿Quién utiliza CHAdeMO? Mitsubishi, y no los podemos dejar atrás. De los primeros carros que encontramos en Colombia está el Mitsubishi. Llegó el IMIEF, hay camionetas, hay otro tipo de vehículos, entonces por eso se consideró este cargador en su momento. Entonces, recordemos, la carga conductiva debemos definir qué uso le vamos a dar y por ende esperaríamos encontrar cargadores en la casa o en la oficina, si es liviano, en parking, si es de servicio público, y hoy los encontramos. Hoy los encontramos en oficinas principales, en grandes edificios los encontramos y en muchas de las casas, tanto en apartamento como en casa, los encontramos. En parking público ya los estamos viendo. En las estaciones de servicio les mostraba una foto de Terpel, que ya ha hecho instalación de estos equipos. Eh, También hay en otros lugares públicos, parkings no solo privados, sino abiertos, también encontramos, como es el caso en Cartagena, que ya no los encontramos dentro de instalaciones, sino fuera de las instalaciones, como sería en Los Éxitos, está dentro de la instalación, pero no cobran, entonces es un parqueadero privado, pero público, no hay cobro, me lo permiten. Hay parqueaderos en vía que también los vamos a encontrar en Serena del Mar, un caso entre Barranquilla y Cartagena, muy en Cartagena, en vía pública los encontramos, o en patios y parqueaderos. Estos patios y parqueaderos va dirigido al tema de transporte masivo. En patios, las instalaciones eléctricas que estamos encontrando hoy en Colombia es cabeza y cola, como les comentaba, de las estaciones del recorrido del bus de Transmilenio, del mío, cualquiera de estas empresas. Y dentro de los patios ponen los puntos de carga. Entonces el vehículo periódicamente tiene que llegar al patio y cargarse. Y paraderos, como lo encontramos en otras localidades, ya no en Colombia, en el mundo, donde el vehículo cada vez que para a recoger eh, las personas o a bajar personas, en ese momento utiliza un sistema de pantógrafo para conectarse y cargarse. Carga ultra rápida en baterías pequeñas. En resumen, encontramos puntos de carga monofásicos
de 3.6 kilovatios, 7.2, 16 amperios, 32 amperios, que los encontramos en casas y empresas. Si necesito menos potencia, como el que yo les comentaba de Starlink, lo hay puntos de carga lentos que podemos adquirir para instalarlos en estos inmuebles. ¿Por qué? Porque en Colombia los inmuebles, típicamente estamos hablando que la potencia instalada de uso es de 3 kilovatios, o sea, un cargador de 3.6 kilovatios. ¿Nos gustaría tenerlo? Sí, nos gustaría adquirirlo, podemos adquirirlo, sí, pero la potencia de la casa no me lo permite. Entonces, nos tocaría hacer una gestión adicional frente a nuestro comercializador de aumentar la carga para poder instalar el cargador. Pero si no quiero hacer esto, pues en el mercado vamos a encontrar cargadores de potencias menores que me permiten hacerlo. Los cargadores entre monofásico y trifásico, que ya empezamos porque podemos encontrar 7.2 trifásico, que sería este caso, ya los encontramos en parkings, que serían los centros comerciales, en el Éxito Bucaramanga, en Cartagena, en Oviedo, aquí en Unicentro en Bogotá, vamos a encontrar puntos de carga de este tipo. Si encontramos 1.22 kilovatios, sabemos que vamos a cargar nuestro vehículo muy rápidamente. ¿Por qué lo puedo comentarles esto tan tranquilamente? Porque en Colombia los primeros vehículos que llegaron eran de potencias de 100, de autonomía de 100 a 150. Estamos hablando de capacidad de baterías de 16 kilovatios hora o menos. Lo que significa que con un cargador de 22 kilovatios, pues lo estoy cargando en menos de media hora. O sea, va a ser muy rápido la carga. Obviamente esto va variando con la tecnología y encontramos baterías más grandes, pero hoy nuestros vehículos, gracias a las empresas que han instalado este tipo de cargadores, se pueden cargar rápidamente en los centros comerciales y en vías públicas. Y ya lo último que se está instalando en Colombia, y ya lleva mucho tiempo en instalándose, estamos hablando de más de 5 años en Colombia, no estamos rezagados, vamos a un compás de espera, pero los encontramos, son los cargadores AC y DC de estaciones de servicio. AC los encontramos en Unicentro Bogotá, es un cargador realmente de 93 kilovatios, 40 AC independientes con 50 DC independientes que pueden cargar dos vehículos en forma simultánea. El de Ibagué es de 22 más 50, no es de 43, es de 22 más 50. O sea, podemos cargar rápidamente ya vehículos en Colombia. Los últimos que llegaron fueron los de Terpel, como les comentaba, que es el que se instaló saliendo del 80, son de 50 kilovatios en DC, que nos permiten cargar el vehículo al entrar a la ciudad o antes de salir a la carretera. Lo bueno que se está promoviendo en ese tipo de instalaciones en DC es que haya algo por hacer para los usuarios, porque ya no carga en 2 o 3 minutos como era el tema del combustible fósil, sino que se va a cargar en media hora, una hora, dependiendo el vehículo y la capacidad del punto de carga. Pero hoy en Colombia ya los tenemos. ¿Qué era nuestro futuro en Colombia? Los cargadores de 100, 150, 200 kilovatios, que hoy por hoy todavía nos falta. Entonces, la definición de un cargador está establecida por el uso, es particular o de trabajo particular, no necesito mucha carga, se los pongo así, no hay que tener una autonomía de 400 kilómetros, a menos que salgamos de la ciudad, nos guste pasear, mientras tanto no nos tenemos, no lo necesitamos, porque podemos cargar en casa o en oficina, que es lo que se está proponiendo ahora y que muchas oficinas lo están haciendo cada vez que ven que sus empleados utilizan este tipo de vehículos. Dos, la autonomía, ya empezamos a decir, dependiendo de mi uso, si mis trayectos son cortos, ¿para qué necesito una autonomía tan grande? Si puedo llegar a terminar de cargar. Eh, Sin embargo, desde el punto de vista de trabajo, yo quiero autonomías grandes para paqueteo, reparto, transporte, mucho más que decir, uy, me voy a quedar sin batería en la mitad del recorrido y en esa parte de la ciudad no voy a encontrar cargadores. En Bogotá, si ustedes me preguntan, Germán, ¿dónde queda el cargador más al sur de la ciudad? Les puedo decir que queda en el Centro Comercial del Retiro, que queda en un área central. O sea, todavía hay mucha infraestructura por hacer. Entonces, la gente que va a hacer paqueteo, desde ya tiene que pensar, si en el sur no hay cargadores, pues es una oportunidad de trabajo para muchas empresas, pero si no hay cargadores, no puedo irme en un vehículo eléctrico muy al sur porque no voy a tener cómo regresar. Entonces, la autonomía ahí tiene que ser mucho mayor. El tipo de cargador hay que definirlo.
para casa, para algo lento como lo vimos, habitual uso, no pasa nada, es funcional, sirve, lo hemos instalado, mantenido y funciona perfectamente. Para flotas sí iríamos a instalar cargadores un poco complicados de los que estamos entregando hoy en Colombia. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer algo que se llama gestión, entonces debemos pensar en eso. Y en carga también mira el tema de carga rápida. Carga rápida porque me interesa que mi vehículo o mi flota esté en movimiento, no que esté mucho tiempo cargando. Pero no se les olvide, tengan el 99% de las fallas que se encuentran en sistemas de carga domiciliarios e industriales están basados en mala instalación. Se perforan los cargadores donde no deben ser, no se colocan sistemas de puesta a tierra, no hay protecciones diferenciales, no hay mini breakers, no hay, no hay elementos de protección que me protejan la instalación o a las personas que están desarrollando esta manipulación. No lo hay. Entonces, lo más común en que se encuentra uno es que los equipos fallan. Mantenimiento. Cuando hablemos de mantenimiento, cada 5.000 horas de uso. Eso nos lleva a pensar en otro tema. ¿Quién mide cada cuánto estoy usando el cargador? Los cargadores vienen en dos versiones, el inteligente y el tipo casa. El tipo casa es un enchufe convencional que nos permite entregar una potencia terminal al vehículo, lo que les comentaba. Entonces nos toca pensar ya no el de la casa por uso, sino anual. Anualmente tengo que llevar a una persona que me haga una revisión. Estos cargadores vibran, estos cargadores se calientan, estos cargadores tienen vida y por ende hay que ir a chequear qué es lo que ha pasado en el cargador en ese entretiempo del año o desde que lo instalé, qué ha pasado con él. Me toca ajustar tornillos, me toca cambiar protecciones, me toca hacer cosas para mantenerlo y sobre todo en pos de que las personas estén bien. Tercero, como les comentaba de la gestión, hoy por hoy en Colombia no estamos haciendo gestión en flotas de vehículos, los tenemos, disponemos, cargamos, prestamos el servicio, pero la gestión va muy enfocada a cuánto está cargando, cuánto es el beneficio que estoy obteniendo, porque el conductor A y el conductor B hacen el mismo recorrido, pero el conductor A la carga le dura 3 días, mientras que al conductor B le dura un día. Entonces nos toca cambiar el chip de cómo estamos haciendo las cosas en Colombia, que los vehículos eléctricos sí son eficientes, son rápidos, son cómodos, pero no son elementos de carrera como nos pasa hoy, son elementos de trabajo o de beneficio para la comunidad. Entonces, como no es un elemento de carrera, si lo manejo no como un vehículo de combustión rápido, picado, acelerando, frenando esto, vamos a encontrar que la batería nos dura más. Los vehículos que llegan a Colombia tienen regeneración, entonces la batería va a durar más en su capacidad. Pero eso solo lo podemos determinar si hacemos gestión. Entonces, gestión, ¿qué es? Tener la infraestructura de software, hardware que nos permita hacer, identificar qué elementos dentro de la cadena de la movilidad eléctrica de mi proceso, de mi empresa, de mi casa, debo variar para mejorar mi costo y mi beneficio de uso. En tipo de cargadores les dejé un asterisco. El asterisco corresponde a dos elementos. Overnight, que es cargas baterías muy grandes que las cargamos en la noche con cargadores especiales. Ya no es el cargador común que hemos hablado, ya son cargadores mucho más robustos, de potencias mucho más grandes, que nos permiten cargar la batería de un transporte público, pero se va a demorar mucho tiempo, 6, 8, 10 horas. Entonces, por eso utilizamos esto, o para transporte de carga, mercancía. Otro medio de carga es el sistema pantógrafo. El sistema pantógrafo se utiliza en baterías muy pequeñas, pero ultra rápidas. Un ejemplo de una batería pequeña ultra rápida es un condensador. Entonces, un ejemplo de esto son los buses de Inglaterra. Los buses de Inglaterra son cargadores de batería pequeña y ultra rápidos que cada vez que el vehículo se detiene, hay un sistema que me permite cargarlo magnéticamente o por pantógrafo, que carga rápidamente lo que necesito en batería y seguir al siguiente paradero. Eso es un sistema eficiente. Bueno, no sé si hasta el momento tienen preguntas, Ernesto. Sí, Germán, ya tenemos preguntas para resolver. Entonces, si te parece, hacemos el Bueno, break para preguntas. por favor.
La primera pregunta del señor Guillermo Beltrán nos acompaña de la electrificadora de Santander y su pregunta es, en promedio, ¿qué cantidad de vehículos pueden ser cubiertos con un cargador rápido y estándar? Ahí la pregunta es qué vehículos vamos a cargar. Como les comentaba hace un momento, los cargadores rápidos, eh, me- por su función, me permiten en poco tiempo, en 10 minutos, en orden de 10 minutos a 30 horas, cargar vehículos. El problema es el siguiente. ¿El vehículo tiene el tipo de conector? Sí, si tiene el tipo de conector rápido me lo permite. Listo, la carga rápida normalmente se hace un 80% del vehículo en no más de una hora. O sea que en promedio podemos cargar en un día común de 8 a 12 vehículos con ese cargador al 80% de la carga. El tema es que esas baterías normalmente son mucho más grandes, son vehículos más robustos que se van a cargar al 80%, pero no van a volver a mi estación sino en 5 o 6 días. Entonces, no sé si te ayuda a responder la pregunta o te di más información de la que debía. En promedio podemos cargar de 8 a 10 vehículos con tranquilidad en un día normal, que no es habitual, no es habitual, no se ve, pero eso es lo que podríamos llegar a cargar en un día normal. Perfecto. Ernesto. La segunda pregunta del señor Darwin Villalobos de la Empresa Nacional de Eléctricos. ¿Qué efecto puede tener que una batería de 300 kilovatios la utilicemos en vehículos pequeños? ¿Disminuiría la utilidad de la batería? Eh, hay dos temas en el modo de carga dijimos que hay AC y DC. En el modo de carga AC, el inversor está dentro del vehículo. Mi pregunta es, ¿qué inversor tenemos, de qué calidad tenemos que me pueda afectar la batería? En AC tenemos una ventaja muy grande, que es como es una carga lenta, por lo que vimos de 6 a 8 horas o mucho más tiempo, las celdas de la batería se protegen. Las celdas de la batería se protegen, eso es una ventaja competitiva. Pero si colocamos esta batería en un cargador DC, son cargadores que funcionan muy rápido, que impactan directamente a la batería, por eso la norma es que máximo del 80% en su carga rápida y en su carga extra lenta el 20% restante, con el objetivo de que la batería sea protegida, de que podamos asignar carga en cada una de las celdas o en cada uno de los parámetros de la batería y no deteriorarla. Va mucho más relacionado al tipo de tecnología que tengamos en el cargador, en el caso de AC, para hacer la carga. Los primeros cargadores y muchas de las fotos que ustedes vieron ahí corresponden a cargadores de hace 5, 7 años que se instalaban en Colombia y que funcionaban con bancos de condensadores. Era la tecnología que en ese momento había. En este momento los cargadores rápidos son tiristores de estado sólido, o sea, son unas cajas negras que son más inteligentes y cuidan de la batería. La batería debería tener un tema de temperatura, por ejemplo, para evaluar si la batería está subiendo la temperatura y pasa unos límites que ustedes deben saber mejor que yo, de esos elementos de temperatura, entonces él disminuye la carga. ¿Por qué? Porque el objetivo de un cargador, aunque es entregarle energía, es entregarle una energía de calidad, no una energía destructiva. ¿Ok? Ernesto, ¿algo más? Sí, de hecho tenemos varias en fila. No sé, Germán, si quieras que las dejemos al final, las evacuamos todas ahora o te falta todavía un capítulo, creo. No, ya estaríamos todo ahorita. Perfecto. Entonces sigamos las que estén dentro del tiempo Por y, favor. y de Sí. acuerdo con las reglas, las demás las responderíamos vía correo. Entonces, la tercera es del señor Héctor Cobos, de la ESA. La pregunta es, ¿hay una forma de que el gobierno exija a los operadores de red instalar cargadores a lo largo de un trayecto, ejemplo Cartagena y Bogotá, para que sea más atractivo a las personas y puedan desplazarse sin contratiempos? Resulta que la norma de vehículo eléctrico que salió hace el año pasado, en el lanzamiento, y indica que los puntos de recarga rápida son responsabilidad de los comercializadores y operadores de la red. Entonces, sí, ya está hecho. El tema es que es responsabilidad, no le exige que lo haga, pero ya está hecho. O sea, el comercializador, los operadores
de energía, está dentro de su resorte la instalación de este tipo de equipos. Varias razones. Se requiere una subestación, se requiere muchísimo espacio, se requieren acuerdos como el ejemplo de Terpel, un acuerdo entre las electrificadoras, gobierno y el mismo para definir costos y quién interviene en qué y quién aporta qué para hacer el respecto. Pero ya en la ley está, ya en la ley está. El tema es que está abierto a que es responsabilidad, más no es una obligación. Ernesto. ¿No? Vamos con el señor Iván Silva, de Nacional de Eléctricos. ¿A quién le corresponde emitir las normas técnicas para la instalación de una estación de carga a Enel, Codensa o al Ministerio de Transporte? En este momento, los responsables de la seguridad en el servicio eléctrico son las electrificadoras. Por eso, hoy, las electrificadoras, tanto presentes en este foro como cuando uno habla con ellos, cada uno ha definido unos estándares basados en las instalaciones eléctricas que hoy tienen. Lo que debe hacer la CREC próximamente, ya ha hecho unos estudios al respecto de volumetría, de uso y todo esto, es el estándar macro, pero el específico, tanto por zona, cargabilidad, sistema eléctrico, le corresponde a cada electrificadora. Las condiciones son muy diferentes. Lo que funciona en Barranquilla de unas características, operación y mantenimiento, no solo la instalación, es un estándar o es una característica de allá comparado con una en Bogotá o en Medellín. Por eso la responsabilidad es de las electrificadoras. Bien, Ernesto. gracias. Vamos con Camilo Hernández, de Mexichem. Para instalación de cargadores en edificios residenciales, ¿se están realizando en Bogotá? Sí, señor. Hay una línea para eso. Si quieren, después les paso por el interno el contacto de las personas, digamos en Enel, quién lo hace, con quién piden el servicio. Igual ustedes levantan el teléfono, llaman y les deben comunicar. Si no les comunican, yo les hago el puente. Se hacen, hoy por hoy, se hace la instalación en la casa. Una pregunta fundamental a tener en cuenta ahí es que les van a hacer a ustedes y que tengan muy claro es qué vehículo van a conectar. Con eso definen tanto el cargador, la potencia de su casa y pueden hacer el mix para entregarle algo de calidad. Eso también pasa en Celsia, también pasa en las otras electrificadoras. Ustedes llaman, de pronto ubicar el teléfono de la persona es difícil, en lo que podamos ayudarles con mucho gusto, tenemos contactos con muchos de ellos, pero después de que ustedes entran en contacto, la instalación, suministro o segundo punto, lo pueden configurar con ellos. Segundo punto, ¿por qué? Les comentaba, hay flotas que el cargador de la casa es uno, punto, perfecto, pero quiero el de la oficina, entonces, ¿cómo lo adquiero? No, las electrificadoras están financiando este segundo punto y lo instala. Ernesto. El señor León Arteaga, de Eficiencia y Movilidad Eléctrica. La pregunta es, ¿por qué no se ha masificado la carga inductiva? Eh, es una buena pregunta. Estamos hablando que la carga inductiva, las potencias son mucho mayores a la normal. Uno, dos, normal estoy hablando de 50 kilovatios, estamos hablando aquí de 100, 150 kilovatios por un lado. Dos, la carga inductiva es una carga para casas. Entonces, cuando tengamos en la casa tanta capacidad, sería muy bueno. Hoy por hoy no es lo normal. Tercero, los vehículos apenas van a llegar a Colombia. No han llegado a Colombia. Los vehículos de carga inductiva no han llegado a Colombia. Tan solo el lanzamiento del año pasado fue la Tiguan, que yo espero que llegue dentro de un año a Colombia. El de Jaguar fue hace 2 años y solo hasta hace un par de meses llegó a Colombia la Jaguar Epic de 400 kilómetros de autonomía, o sea, más de 50, una batería como de 60 kilovatios hora. Es eso. Primero, no hay la infraestructura, los costos son muy altos. Y tercero, la tecnología no ha llegado a Colombia, ni en vehículos ni en cargadores. Ok, gracias. El señor Dani Alexander Zamudio Díaz, de Efitec, pregunta, ¿qué normatividad o certificación se le exige a un proveedor de carros eléctricos, así como un certificado RETIE? Eh, en normatividad de vehículos eléctricos,
Hay unas características fundamentales, hay dos, digámoslo así, definámoslo así. Hay una parte que va dirigida al tema de seguridad, que es lo normal, que tenga airbags, que tenga frenos de disco, ese tipo de cosas, y que es básicamente la norma de tránsito. Y la otra es a las baterías. Eso es lo único que se tiene hoy por hoy. En realidad estamos evaluando en conjunto con las cámaras de comercio y movilidad de varias ciudades a ver cómo podemos acelerar este tema, esta transición para mejorar ese tema. Porque hoy hay una problemática adicional. Cuando ustedes compran, antiguamente, hoy ya entiendo yo que ya se le da el bypass a eso, pero cuando usted compra un vehículo eléctrico al principio tenía un problema. Cuando usted lo iba a registrar en tránsito, una de las condiciones que le decían era, ¿y cuál es el cilindraje? No, es que este carro no tiene cilindraje. No, pues dígame algo. Claro, el impuesto estaba basado en, en el cilindraje del vehículo. Como estos vehículos no tienen cilindraje, entonces no le podemos poner ni cero ni uno, pues porque era absurdo, entonces el impuesto se iba. Entonces fueron de los primeros problemas que hubo. ¿Pero por qué? Porque no hay normatividad. Algo que nos ayudó hoy es la normatividad que sacó, la ley que sacó el año pasado Presidencia de la República. Dos, RETIE ya empieza a ser un poco más estricto con el tema de las baterías, un tema de protección, pero el estándar que digamos es este, no lo hay. En el mundo, por estándares de vehículo eléctrico, podemos distinguirlo de dos puntos, para AC y DC, puntos, eso sería como estándar. Pero si empezamos a hablar, como estamos comentando ahorita, inductiva, conductiva, que la batería, que el cargador, que la instalación, sí hay más estándares que podemos asumir desde la parte IS o ANSI. Pero en específico, la respuesta sería, más allá de lo que nos restringe los ministerios de transporte y en red y el tema de baterías, no habría más en el tema eléctrico. Señor Ernesto. Gracias. Sergio Benavides, freelance, pregunta, ¿qué normativa está definida para construir electrolineras? ¿Cuántos son los costos de instalación y puesta en servicio? ¿Deben tener todos los tipos de conector? Normatividad es la de cada electrificadora. Las electrificadoras han venido trabajando en esto. Entonces, primero te coges a la normatividad de la electrificadora. Después de que te acoges a la normatividad de la electrificadora, que son condiciones de seguridad, te acoges a RETIE. RETIE nos da los parámetros iniciales de que el equipo debe tener certificado RETIE en su importación y después para su instalación. Es el mismo certificado, pero debe presentarse dos veces. Y tercero, costos. Los costos, dependiendo del cargador que vamos a tener, divide los costos en dos elementos, o AC o DC. Esos son. En AC está determinado de una manera y ahí yo te digo, automáticamente te respondo a la segunda pregunta. Sugerencia, no instales más de dos conectores. Tipo 1 y tipo 2 en AC es suficiente. En DC con un tomacorriente para la pared funciona. O sea, un carro, una patineta, una bicicleta con un tomacorriente para una talanquera que coloques con tomacorrientes es suficiente. Vete al tema de seguridad, que todos los elementos cumplan RETIE, que el cable esté certificado, que el sistema de puesta a tierra exista. Eso sí hay que hacerlo y hacer el cálculo de potencias. Te lo piden como una instalación RETIE normal, te lo deben pedir. Si es una instalación de un solo cargador, no te lo piden, pero considéralo porque el tema de seguridad aquí es latente. En DC, ya la instalación es mucho mayor. O sea, como les comentaba, un cargador de 50 kilovatios normalmente debe venir con tres mangueras, normalmente, pues vamos a encontrar en el mercado cargadores con una, dos o tres mangueras, pero una de tres mangueras es lo más eficiente. Para que sea funcional en Colombia, combo 1 para carga DC, tipo 2 para carga AC y Chademo en DC. Con esto cubrirías la mayor flota de vehículos que hay hoy en Colombia sin ningún problema, sin ningún problema. Esta instalación te incluye el cargador de importación. Si pediste de la combinación de 43 kilovatios AC más 50 DC, estamos hablando de 93 kilovatios. Si haces la tarea completa y miras la eficiencia del cargador y aparte de eso el factor de potencia que sea altamente eficiente, vas a encontrar que con 95 kilovatios de una instalación es suficiente.
pero normalizado en Colombia está el transformador de 112 kilovatios. Entonces, si te das un transformador de 112 kilovatios, estás por debajo, no hay problema. No está llegando al 80% de carga, no hay problema. Protección primaria, o sea, lo que sería, si es una instalación tipo poste, cañuela, portafusible, todo esto, descargador de sobretensión, el transformador, una protección del cable, porque normalmente esto va a estar retirado, y después a la llegada del cargador, pongámosle protección. Los cargadores AC y DC tienen un tema de connotación. El AC nunca trae protección diferencial de fábrica. El DC debemos pedirlo con protección diferencial de fábrica. Nos va a salir más económico, la instalación va a ser mucho más fácil, o si no, nos toca poner otra caja para proteger el cargador. En ese entretanto, piensa que es una subestación completa con tableros de protección que, que sale un poco más costoso, muy ostensiblemente más costoso que un DC. En ciudades como Ibagué, arrancamos con la instalación de cargas AC, tipo 1, tipo 2, en columna. Se les puedo mostrar fotos si me lo permiten ahorita. Y después, con el futuro, cuando ellos viendo que se fue masificando el tema de vehículos, instalado ya un DC. En esa época no se instaló de 93 kilovatios, sino de 77 kilovatios, o sea, en AC 22 y en DC 50. En promedio, los costos van a oscilar dependiendo de la tecnología, el proveedor, si es ingestión, congestión, y eso les podemos ayudar a asesorarlos al respecto en la definición de esos parámetros. Ok, gracias. La siguiente es de el señor Oscar Castañeda, Nacional de Eléctricos. ¿Cuáles son las marcas de vehículos que están trayendo vehículos eléctricos para el mercado colombiano y cuáles son las características principales de los mismos? Wow. Bueno, los primeros que llegaron fueron Mitsubishi, el INIEF. Ahora ya hay una camioneta híbrida no enchufable. Después Nissan llegó al mismo tiempo con el Nissan Leaf. Ese carro tiene una característica muy bonita en Nissan Leaf. Bueno, en el Mitsubishi la característica primordial del IMF es que tenía doble conector AC y DC. Eso lo hacía muy versátil para Colombia. Si no tenía cargador DC, no me importaba, me iba a una C o en mi casa y tenía movilidad siempre. Después llegó la híbrida no enchufable, porque hay híbridas enchufables y no enchufables. Llegó la híbrida no enchufable, que se autorrecarga, él mismo cambia, lo que hace es economía de combustible. Tiene una desventaja para Bogotá. En Bogotá las híbridas se consideran vehículos a combustión, entonces tienen pico y placa. Para fuera de Bogotá sí no, son exentos de pico y placa, entonces sería una buena opción para otras ciudades que no fueran Bogotá. Pero tengámoslo en cuenta, si tengo una híbrida, me toca viajar a Bogotá, va a tener pico y placa. Les comentaba el Nissan, el INIEF, el Nissan Leaf, tiene una característica, el equipo era inteligente en su vehículo, más no era inteligente su cargador. O sea, el cargador podía ser cualquiera, pero el vehículo no lo programaba para que iniciara carga de unas determinadas horas o definir una capacidad de carga máxima. El cargo venía para 22 kilovatios plenos, pero la gente lo seteaba en 11 porque le daba miedo. O sea, era una característica fundamental de este vehículo. El habitáculo es muy cómodo, no tiene la sección, en la versión primera no tenía la sección central del montículo que tiene en la silla de atrás para el piso, en la parte de atrás de la silla. No tiene ese montículo, es un tema totalmente plano. En el último IMIEF vimos que la capacidad de batería es de 62 kilovatios, o sea, tiene una autonomía superior a los 400 kilómetros. O sea, estamos hablando de bastante tecnología. Después, ojalá no se me escapen muchos, está el tema de BLD. BLD en su primera versión llegó con conector GBT. Hoy lo migró tanto en Europa como en el mundo para llegar a otras coberturas, ya lo migró a tipo 2. En tipo 2 es un conector híbrido o mixto más bien, porque permite sobre el mismo conector hacer dos cargas, en AC o en o en DC. Entonces, dependiendo del enchufe que yo tenga, lo puedo conectar. Es el único conector que viene así. En AC solo carga 3.5 kilovatios, 3.2 kilovatios, no carga más, por pruebas que hicimos en fábrica, en los centros certificadores, pero en DC sí carga a 50 kilovatios plenos sin ningún problema. Eh, el, el,
Mercedes trae, se puede pedir con tipo 1 o con tipo 2. Audi está trayendo con tipo 2 enchufable híbrido. Eso lo hemos visto en Bucaramanga, hemos visto ese tipo de vehículos. BMW se ha posicionado muy bien con este i3. Tienen dos versiones, la i3 convencional, tiene más o menos de 150 a 180 kilómetros de autonomía, o sea, es una batería de unos 18 o 20 kilovatios hora. Eh, es muy cómodo, versátil, distribuye muy bien la fuerza en su sistema. Viene con conector tipo 1. ¿Por qué tipo 1? Los primeros vehículos que llegaron fueron de Estados Unidos, entonces en Estados Unidos utilizamos tipo 1, lo vimos en la presentación, es lo más común y es el vehículo que más se ha masificado hoy, por eso hoy en las electrolineras siempre encontramos tipo 1 como el conector principal en un combo, y no el tipo 2 como podría pasar en Europa. Recientemente acaba de llegar Jaguar con la Epic, tiene 60 kilovatios hora de capacidad de carga, o sea, estamos hablando de más de 400 kilómetros de autonomía. El problema de ese carro es que se va a demorar mucho más en cargar. En los puntos de carga actuales se va a demorar hora y 10, hora y media, se va a demorar. Ese va a ser el problema. Viene con cable, ese es de los pocos vehículos que hemos encontrado, igual que el Nissan Leaf, viene con su propio cable de carga, tanto en DC como en AC, y el de AC viene como cable de emergencia, que es un cable de emergencia, es un transformador como el de un computador que tú lo puedes conectar a cualquier toma corriente. Se va a cargar entre 16, 24 horas, 36 horas, no lo sé, dependiendo de la instalación eléctrica, qué capacidad le pueda entregar al vehículo, pero es una buena opción porque no te vas a quedar sin carga en las vías. Tenemos a los Jack. Jack ha traído vehículos, sin embargo los trajo con conector chino, entonces en Colombia no hay conectores chinos en vía pública, solo existen los conectores chinos en transporte pesado, entonces ese ha sido un problema, entonces tú siempre tienes que cargar en la casa. Eh, Higer trajo vehículos, para vehículos livianos nunca trajo eléctricos, solo lo trajo para vehículos pesados. Fotón está trayendo, Auteco está trayendo tanto patinetas, bicicletas, camionetas. Eh, Eso es a grandes rasgos el panorama, o sea, no hay una sola marca de vehículos, tenemos un sinnúmero de marcas de vehículos. Kia trajo convirtió uno de sus vehículos en eléctrico, y eso le permitió entrar al mercado rápidamente. En Sofasa tenemos tres vehículos, está el Twizy, que es el que todo el mundo conocemos, el pequeñín de dos plazas o de plaza y bodega. El, este es el Zoe, un vehículo versátil, cómodo. La primera versión era un habitáculo súper completo. En las últimas versiones, para economizar precio, le han quitado mucho temas al habitáculo, entonces piénsenlo. Me voy a pedir pero lo pido con todos los juguetes porque es muy bonito cuando viene súper equipado, es muy bonito internamente. Y está la Kangoo, que es de las primeras utilitarias de trabajo que trajeron los de Sofasa, en tipo 2, para carga solo AC. Y pues eso es una versatilidad impresionante porque pues prácticamente en todo Colombia lo encuentra con facilidad. No, se me escapa de algunos, le ofrezco disculpas a la persona que hace la pregunta porque no sé, esos son los que a grandes rasgos conozco y que hemos trabajado, manejado en este entretanto. Tesla, hay dos vehículos Teslas en Colombia, he visto que los están revendiendo, no sé, no les han dado trabajo. El Tesla que se trajo a Colombia debe estar con conector tipo 2, o sea, no debería haber problema para su uso, pero no sé cómo se trajeron, entonces no les puedo comentar mucho de los dos únicos Teslas que hay en Colombia. Ernesto. Gracias, Germán. La siguiente pregunta la hace Dani Alexander Zamudio, de Fitec. Es la siguiente. ¿Es diferente el costo del kilovatio de carga en AC que en DC? Lo pregunto por la diferencia de tiempos. No, señor, no hay diferencia. Aún más, hoy por hoy el 99% de los puntos de carga públicos están gratis, pero no hay diferencia. Lo que hace el vehículo o el cargador es cambiar el sistema, pasarlo hacia DC y lo mismo, el suministro es el mismo, no hay diferencia en nada. Cuando empiecen a cobrar, muy posiblemente sí va a haber diferencia,
porque pasar de esperar una hora o hacerlo en 10 minutos, pues ahí va a haber una diferencia. Pero en este momento no lo hay. No hay legislación como de pronto la pregunta la puedes hacer como en Ecuador. En Ecuador los puntos de carga de cualquier tipo tienen un 40% de precio menor a su energía normal. Eso pasa en Ecuador. En el resto del mundo no lo he visto. No lo he visto. De pronto la pregunta iba dirigida hacia ese punto. Gracias. Ernesto. La siguiente pregunta la hace el señor Alejandro Ortiz. Está pendiente que nos confirme de qué empresa nos acompaña. La pregunta es, en un vehículo particular, gasolina, puede tener un promedio de 40 kilómetros por galón en autopistas sin trancones. ¿Qué valor puedo tener en uno eléctrico? Ejemplo, 40 kilómetros por kilovatio. Aquí sí es interesante. Como les comentaba, si nos desplazamos en temas en superficies planas, o sea, autopistas totalmente planas, no es lo común en Colombia. Eh, Casi que el tema es casi al 100%, estamos hablando de un 90-80% de eficiencia, o sea, si el carro te dice 400 kilómetros de autonomía, no lo picas, lo mantienes en la región donde está Econofast, que es los vehículos nuevos lo trae, o sea, en esa parte siempre va a estar el consumo. Si fuera un vehículo convencional, no lo superas a los 3.000 revoluciones, sino que lo llevas al límite, pero no la superas. La eficiencia es muy alta, la eficiencia es muy alta. Si a eso le colocamos que el vehículo periódicamente le suelto el acelerador, periódicamente, no constantemente, hay un sistema de regeneración, entonces le puedo extender un poco la vida a la batería. Se los pongo así, el caso del Twizy, conozco las pruebas que se hicieron. Bogotá-Chía, en una sola carga desde Unicentro hasta Chía. El vehículo va y vuelve siempre y cuando, vuelve al tema, no lo supere de la región de ahorro y se genera energía, el carro va y vuelve con toda tranquilidad. Si lo hacemos como en un vehículo a combustión donde yo permanentemente estoy acelerándolo y paso carros, acelero y acelero y acelero, la autonomía se disminuye en más de un 30%, o sensiblemente se ve. Entonces el promedio habría que sacarlo con pruebas, tiene que ver mucho la persona que lo maneja y la inclinación. Bogotá-Chía es plano, no tengo, por eso les hago el ejemplo. Si estamos en la costa, va a haber también alta eficiencia. El problema en la costa es que como solo reducimos la velocidad en donde hay cámaras, pues no va a tener el tema de regeneración como nos gustaría tener. Pero la diferencia, si hay montañas, 30-40%, si prendes el aire acondicionado, otro podemos gastarnos hasta el 50% de la batería por andarlo rápido y con todo el aire acondicionado prendió siempre full. Ernesto. Gracias. La siguiente pregunta la hace el señor David Marín de Innovación e Ingeniería. ¿Cómo se realiza el cobro de la recarga en un punto de servicio por medición de la recarga o por la capacidad en kilovatios del punto de servicio? Bueno, es una pregunta muy interesante. Los únicos que pueden cobrar hoy energía como tal son las empresas electrificadoras, o sea, las empresas ESP. Nadie más puede cobrar hoy por hoy. Sin embargo, hay alternativas como cobrar un servicio adicional. Hay elementos que uno puede marcar al respecto. En Bogotá tenemos otro limitante, por ejemplo, que es el parqueadero. El parqueadero está restringido por ley. Entonces nos toca pensar en que primero la energía no la cobro, entonces deberíamos estar cobrando es por tiempo de uso, deberíamos estar cobrando por el parqueadero de exclusividad, más cómodo, más cerca, un plus, digámoslo así. Eso sería como lo básico. Si nos metemos a cobrar energía, estaríamos incumpliendo la norma. Primero nos tocaría convertirnos en una ASP para poderlo cobrar. Sin embargo, pues hay elementos que nos permiten hacerlo, como les comentaba, exclusividad, punto llamativo, meterle otros elementos que no solo sea la energía. En energía, si miráramos una batería de 16 kilovatios hora, se carga en 5 minutos. O sea, es un carro que es muy rápida la carga.
La carga cuesta 2.000 pesos. A punto de 2.000 pesos, pagar un punto de carga que incluye instalación, cableado, todo esto no se recupera. Entonces lo que hay que pensar es, ¿qué es el plus? O sea, es un servicio adicional. Entonces yo no le cobro 2.000 pesos, yo sé que eso costó el kilovatio. Le voy a cobrar 4.000, 5.000 pesos, pero voy a incluir otros factores. Alguna vez hablábamos con una electrificadora y decíamos que los puntos de carga en vía pública deben estar instalados, como les explico, en un lugar donde la gente se pueda bajar y compartir algo. Si nosotros le subimos el precio del café, ponemos internet banda ancha, le ponemos otras cosas, la persona muy posiblemente se va a estar ahí, lo vamos a hacer de otra manera, directo, porque en día lo podemos hacer por el tema de ley que hoy tenemos frente al gobierno. ¿Ok? Ernesto. Gracias. Bueno, por el tiempo vamos a proceder con la última pregunta. Las demás son respondidas vía correo electrónico. Entonces, la última pregunta la hace el señor Duilio Garner de la empresa Batia. En una copropiedad residencial, si quiero instalar un cargador en mi parqueadero, debo sacar una derivación aguas abajo del medidor en mi apartamento. ¿Requiero una protección adicional en el totalizador de la acometida de mi apartamento? ¿Un limitador de potencia o algo similar? El limitador de potencia, bueno, toda la especificación que está perfecto, el limitador de potencia la va a hacer el mismo cargador. Entonces, cuando pienses en el cargador, pide que el cargador sea inteligente, que nos permita hacer eso. ¿Qué significa eso? Cuando tú destapas el cargador, si es inteligente, si lo permite hacer, podemos switchar un multiplicador de corriente. Lo que significa es que yo al cargador le voy a decir, usted no me va a entregar a mi vehículo 3.6 kilovatios porque esa es la potencia de mi casa. O funciona el carro o funciona mi casa. Eso no podría ser. Entonces lo que hacemos es limitarlo en el cargador, le digo al cargador, no me entregues 10 amperios, tan solo entrégame 8 o entrégame 4 amperios a 110 voltios porque mi casa muy posiblemente es monofásica. No, es bifásica. Ah, bueno, es bifásica, entonces puedo entregarme un poquito más de corriente. El limitador está ahí. ¿Qué debes considerar? Protección. La derivación tiene que ser un protección. Es un mini breaker que tendrías que colocar una coordinación de protección, pues no ponerle una de 8 amperios en la salida, sino una de 10 amperios para proteger el cable y el cargador. Y a la llegada del cargador, después de que tengamos una distancia, no está en el tablero eléctrico, sino me toca recorrer 10, 15, 20 metros, tengo que colocar otra protección para proteger el cargador como tal. Ese cargador muy habitualmente no va a venir con protección diferencial, entonces te toca incluir la protección diferencial y ahí sí poder cargar. Para hacer esta instalación, esta derivación, tienes que hablar con tu comercializador de red o una sencilla razón. Me puedo conectar directamente al medidor, entonces necesito levantar sellos y los sellos solo los pueden levantar ellos, si no tengo multa por cada sello roto. Entonces él viene, me hace la apertura de sellos, llego, hago mi derivación, a una protección de mi protección, ya llego a mi cargador. Haz una coordinación de protecciones, protege el vehículo con protección diferencial, al menos una tipo A, al menos, para que no haya tener problemas. Listo, Ernesto. Próximos temas que queremos desarrollar, ahí sí esperamos que ustedes nos comenten cuáles son los temas que más les llaman la atención, que quieren desarrollar. Nosotros hemos puesto algunos puntos de recarga para buses, qué es lo que hay que tener en cuenta, cómo se hace, con quién lo hago, gestión, mantenimiento, instalación de puntos de recarga, electrolinearia, vía pública, cargador tipo casa, protección diferencial. Eso es un tema muy álgido que hemos dejado un poco a un lado los que hemos trabajado en esto, pero en realidad es importante que sepamos que esto es lo que va a salvar vidas. Con cargadores eléctricos en Europa se ha muerto mucha gente, por eso la legislación allá se ha ido extendiendo cada vez más. Entonces hay que ponerle punto a esto. Movilidad secundaria. ¿Qué hacemos con patinetas, bicicletas, todos estos medios de transporte modernos que han llegado y que se vienen proliferando cada vez más? Cómo les prestamos el servicio, qué deberíamos tener en cuenta, son baterías que puedo extraer y cambiar, todo ese tipo de cosas. Normatividad, como les comentaba, aquí en equipo eléctrico hay dos tipos de normatividades principales y básicas, AC y DC.
pero nos vamos a dar cuenta que hay mucha más normatividad, que si es por inducción, si es conductiva, que el tipo de cable, que si el cable tiene diodo, que si, bueno, hay muchas más cosas por revisar al detalle y que podemos, ya no de pronto en una charla un poco más, en una mesa de trabajo un poco más reducida, mirar temas de esos, tema de política pública, cómo buscar más incentivos, aunque el gobierno ya los ha hecho, qué más podríamos pedirle al gobierno que implemente para aumentar rápidamente el tema del vehículo eléctrico en Colombia. Y por último, hemos puesto gestión y mantenimiento. Eh, la gestión es, saquémosle beneficio a lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo sacarle ese beneficio? ¿Y cuánto nos va a costar ese beneficio? ¿Qué implicaciones tiene ese vehículo? ¿Cada cuánto lo opero? Bueno, un sinnúmero de cosas que podemos desarrollar. Esta es nuestro pipeline de futuro. Sin embargo, ustedes dirán, yo quisiera escuchar algo más de este tema o quisiera debatir sobre este otro tema, porque en Colombia no estamos utilizando vehículos con pantógrafo, porque tienen que ser por cable. Entonces, ese tipo de cosas podemos desarrollarla. Para eso les invito a que contacten a nuestros comerciales en cada una de nuestras zonas geográficas y le pongan las preguntas a él. Él buscará transmitírmelas a mí para hablar, ya sea hacer una parada o si hay un quórum al respecto, hacer una invitación pública como le hemos hecho en esta ocasión. Preguntas, dudas, todas las que quieran y podamos desarrollar con mucho gusto atenderemos. Como ha dicho Ernesto, a vuelta de correo les estaremos enviando la información a los que participaron, a los que nos dejaron toda la información, con mucho gusto se las enviamos. Este es un mundo que tiene que ser sustentable y sostenible, la movilidad eléctrica tiene que ser sostenible, por eso hay muchas aristas al respecto. No solo es un negocio, también es nuestro futuro en nuestra humanidad. De verdad, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Por respeto del tiempo, me retiro ya. Fue un gusto trabajar con ustedes. Mis datos de contacto, si les puedo ayudar en algo en específico, con mucho gusto. Y bueno, una buena tarde para todos.